Vamos a tener una mirada ahora social, cómo ha cambiado la realidad social de nuestro país a través de este cambio de régimen, de modelo económico. Lo vamos a saludar al sociólogo, antropólogo de la Universidad Nacional de Villa María, de la Universidad Nacional de Córdoba, Gonzalo Azusa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va? Eh, Bien, bien. Desde tu mirada, con tu capacidad de análisis, Gonzalo, ¿qué lectura haces de este primer año de gobierno respecto a los cambios en la realidad social de nuestro país, de nuestra Córdoba? Mira, primero me parece que hay dos cosas para aclarar. En Argentina sería muy difícil separar algo llamado social de la urgencia económica. Hace muchísimo tiempo que la dimensión económica, la dimensión monetaria ocupa un lugar central en las preocupaciones, ocupa un lugar central en los conflictos. Digamos, no hay mucho social que no se esté tocando permanentemente con lo económico. Y lo segundo es que cuando uno habla de un balance, una situación, hay tres cosas que suceden al mismo tiempo. Por un lado, lo que uno podría decir, lo medible, las cifras, en caso inflación, pero también desigualdad, ingresos reales, salarios, pobreza y demás. En segundo lugar, aquello que la población está percibiendo como relevante. Para poner un ejemplo, no hay mucho del orden de la percepción en el aumento de la desigualdad inmediato. No pasa tanto por la percepción de la población el aumento de Gini que observamos en el primer trimestre. Sí, la inflación, porque es algo que se vive de manera más cotidiana. Hay una situación ahí que sucede cada vez que una persona va a hacer compras al súper o al almacén o al negocio de cercanía. Y una tercera dimensión tiene que ver con aquello que la población cree, en aquello que cree. Y eso, de una manera u otra, termina afectando las otras dos dimensiones. Uno podría decir equivalentes cifras en otro momento, en otro gobierno, o incluso si uno pensara en este mismo gobierno en otro tiempo de su proceso y no al principio, cuando todavía tiene una cuota fuerte de confianza, estas mismas cifras implicarían una situación de crisis y probablemente de estallido inminente. Ahora, Gonzalo, En, eso es lo que yo me preguntaba. A la hora de hacer un balance, ¿no? Este es el gobierno que más medidas antisociales ha tomado por la situación económica, ¿no? Ha habido un ajuste muy fuerte a nivel económico. ¿Por qué la gente lo sigue apoyando? Porque las medidas que ha tomado, la verdad que no coinciden con el nivel de imagen que continúa teniendo el presidente Javier Milei. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace que fidelice tanto con sus votantes y también que lo sigan apoyando luego de la cantidad de medidas antipopulares que continúa tomando el presidente? Y creo que en primera instancia esto que estaba mencionando, la dimensión de la creencia. Hay algo de la lógica de hacía falta estar mal o muy mal o cortar con una situación para poder empezar a estar mejor. Que el problema, y por eso alguna otra vez hemos estado hablando de eso, es que no se basa en evidencia alguna. No hay ninguna evidencia que uno se autogenere una crisis profunda y un nivel de vulnerabilidad tal de determinados sectores y luego eso lleva indefectiblemente a estar mejor y a ciertos niveles de crecimiento. Y lo otro es también pensar que de alguna manera estas cifras implican en parte niveles de concentración y de apropiación de esas mejoras que no son igualitarias. No es que cuando hay algo de crecimiento económico en determinados sectores, toda la población indefectiblemente se beneficia. Eso está atado a ciertos mecanismos que le permiten todavía a algunos sectores, en este caso creo que es una de las cuestiones más conflictivas de este primer tiempo de gobierno, efectivamente su discurso anti-establishment, anti-elite del gobierno no tiene un correlato práctico con las medidas que fue tomando. Las medidas que fue tomando, que fue tomando el gobierno beneficiaron claramente la posibilidad de crecimiento y acumulación de las élites. Está lejísimo de haber ido contra la denominada casta económica y de manera selectiva se alió para desarrollar estas acciones
con un sector de la profesión política que viene funcionando en cualquier estado, en cualquier gobierno. En esa alianza selectiva y en esa opción por las élites, ya lo dijimos la otra vez, pero digo, la idea de no hay plata se sostuvo en parte en una creencia bastante difundida en la población, que es que el Estado no sirve para nada, que es ineficiente y que las personas que trabajan en el Estado son vagos o son incompetentes. Bueno, después uno ve estas imágenes como en la nota que acababan de mostrar, y ahí están esas personas del Estado de carne y hueso, que son de los que más han perdido en la puja distributiva durante el último año. Gonzalo, te quería, perdón que te interrumpa, pero para preguntarte lo siguiente. Mencionabas el coeficiente de Gini que ha aumentado, por lo tanto se ha incrementado la desigualdad. Esto que voy a decir que la población no lo percibe a eso. Pero por otro lado ha bajado la tasa de inflación y eso el ciudadano, todos lo percibimos y eso nos permite tener mayor tranquilidad. Pero al mismo tiempo, otros datos que complican al gobierno o que preocupan, o deberían preocuparnos a todos, es el aumento de la pobreza y la indigencia, sobre todo en el primer semestre de este año. ¿Cómo estás viendo ese fenómeno de aumento de la pobreza y la indigencia? Efectivamente, y quizás uno de los problemas es que no se ata una cosa con la otra. Efectivamente aumentó la pobreza muchísimo. Creo que es algo que eso sí se percibe o se visualiza. El tema es que, de nuevo, un hecho, un fenómeno y que está medido y que efectivamente lo podemos ver, aparte, porque la presencia de la indigencia se manifiesta en muchas veces quienes caminamos la calle, la cantidad de personas que podemos observar y que vimos un aumento de personas en situación de calle, depende en parte de cómo se narra y de cómo se explica. Mientras nosotros observamos una relación muy directa entre el tipo de políticas aplicadas y el crecimiento del fenómeno, buena parte de la población, a partir de sus creencias, lo explica como, bueno, en realidad esto le explota a él, es consecuencia de 10 años, 50 años, 70 años, elijan el periodo que quieran y que se difunde. Y lo otro es, lo que yo mencionaba del Gini, no es algo natural o dado. A ver, en parte, medios y redes vuelven permanentemente sobre la cifra de inflación y el Gini aparece como algo que no es tan relevante. De hecho, claro, como para poner un ejemplo claro, vuelven permanentemente sobre una cifra como el riesgo país. Yo no sé qué parte de la población tienen claro qué es, cómo se mide y qué consecuencias tiene en nuestra vida el riesgo país. Sin embargo, tiene más prensa que el índice de Gini. Bueno, ahí hay algo para pensar sobre cómo se construye esa creencia y creo que si uno tiene que explicar el porqué de la persistencia del apoyo a Milei, en parte tiene que ver con eso y en parte tiene que ver con un periodo de crisis económica muy largo, en donde vivir en crisis hoy, cuando digo muy largo, digo extendido en el tiempo, sobre todo vinculado a la aceleración inflacionaria, tiene aproximadamente 10 años, con lo cual vivir en crisis hoy tampoco es una ruptura radical, ¿no? Totalmente. Entonces es más difícil por ahí sopesar cuál es el efecto específico de las políticas de Milei, aunque uno sí puede pensar esto que decía antes. En otras condiciones, en otro tiempo, esto hubiese implicado otro nivel de estallido de reacción. Estamos en un primer año de gestión, además acompañado con un periodo con una práctica de persecución muy fuerte del sindicalismo y de las organizaciones sociales, muy vinculada a un manejo absolutamente discrecional de la justicia. Se armaron muchísimas causas, se atacaron muchísimos delegados sindicales y se produjeron despidos de delegados sindicales como en ningún otro periodo en nuestra historia reciente, y además hubo una política represiva muy rápida, muy disuasiva en esos términos, con lo cual estamos hablando de un programa de gobierno completo orientado a sostener este tipo de medidas. Gonzalo Azusa, muchísimas gracias por estos minutos con Crónica Matinal. Muy amable, muchas gracias. Que tengas buenos días. Gracias a ustedes. Abrazo grande.
Y gracias por darnos tantos disparadores para empezar a pensar y reflexionar, ¿no? Eso es muy importante, pensar y reflexionar sobre este primer año que ha transcurrido, que ha sido muchísimo lo que ha pasado, ¿eh? Porque lo que no se puede negar es que Milei tiene determinación a la hora de avanzar con sus políticas.